Y sorpresa, esa es la palabra que más usan hoy en día los medios de comunicación para referirse a los resultados que ayer en Francia dieron por vencedor a la izquierda y dejaron en tercer lugar a la favorita de las encuestas, la extrema derecha. ¿Cómo se explica ese resultado y qué pasa ahora? Como preguntábamos con Alba en Francia, lo conversamos con Gaspard Estrada, politólogo de la Universidad Sciences Po de París. Gaspard, gracias por estar en France 24 con nosotros. Hola, un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. El gusto es nuestro. Gaspar, ¿cómo se explica este resultado de las elecciones cuando las encuestas anunciaban todo lo contrario? Bueno, yo creo que en primer lugar las encuestas para las elecciones legislativas en Francia han dado muestra de, digamos, problemas. No es la primera vez que esto sucede en el ciclo electoral anterior, es decir, en las legislativas del 2022. Las encuestas daban a un encuentro nacional, es decir, a la extrema derecha, con un promedio más o menos de 40 diputados y el resultado final fue 89 diputados para la extrema derecha. De nueva cuenta, las encuestas se equivocaron y de manera, diría yo, más grave que en el ciclo electoral anterior, porque inclusive se equivocaron en el orden final. Durante inclusive una parte del domingo, habían algunas encuestas boca de urna que daban al partido de extrema derecha de Marine Le Pen encabezando los escaños y al final acabó teniendo el tercer lugar. Entonces me parece que sí fue una elección muy sorprendente para todos los franceses, pero en particular para los encuestadores. ¿Y por qué? ¿Tú crees, cuál es tu opinión? ¿Por qué crees tú que la encuesta puede haberse equivocado tanto cuando realmente lo que hacen generalmente es entregar como un resultado que se parece bastante a lo que conocemos al final? ¿Dónde crees tú que estuvo el fallo? Bueno, yo creo que es el sistema electoral que produjo este error, es decir, las encuestadoras no se equivocaron en el nivel nacional de intención de voto y el resultado a nivel nacional de los votos para cada una de las fuerzas políticas. El problema es que como se trata de no una elección nacional, sino de 577 elecciones locales, porque se trata de una elección uninominal de 2 vueltas, eso hace que en muchos distritos la diferencia entre primer y segundo lugar fue muy pequeña y como las encuestas se realizan a nivel nacional, no se realizan 577 encuestas, sino se hace una elección nacional en base a la cual se hacen proyecciones a nivel de los distritos, pues una evolución inclusive marginal del nivel de intención de voto nacional de un partido puede tener una traducción dramática en términos de obtención o de pérdida de asientos para cada una de estas formaciones políticas, y eso me parece que fue lo que sucedió. Y por otro lado, hubo algo muy importante en esta elección, es que hubo una participación extremadamente fuerte de los franceses. De hecho, el día de ayer hubo un récord de participación para una segunda vuelta en una elección legislativa desde 1981 y esto me parece contribuyó a que hubiera una sorpresa electoral el pasado domingo. Totalmente. Gaspar, ¿qué pasará en el futuro cercano, crees tú, respecto de estos tres bloques políticos gobernantes cuando ninguno logró la mayoría absoluta en el Congreso? Bueno, yo creo que esa es la gran pregunta y la gran pregunta es saber quién estará en capacidad de reunir 289 votos sobre 577 para generar una mayoría absoluta. Hoy en día ninguna de las tres coaliciones, sea de izquierda, de centro o de extrema derecha, están en capacidad de hacerlo. La pregunta que nos podemos hacer hoy es si habrá una disposición de las fuerzas políticas de construir consensos mínimos o de generar un programa de gobierno en común para poder llegar a esta cifra mágica y construir una mayoría absoluta en el Congreso. Lo que nos dice la cultura política francesa es que será difícil obtener este acuerdo a corto plazo. Entonces nos encaminamos más hacia diferentes tipos de soluciones. El primero es que se convoque a un gobierno compuesto esencialmente por la coalición de izquierda, pero sería un gobierno minoritario y que fatalmente en algún momento pues caería porque no tiene las condiciones de tener una mayoría absoluta, o bien una coalición más amplia con una parte de la izquierda
que haría una coalición con el partido de Emmanuel Macron, inclusive con algunos sectores de la derecha, pero que tendría la posibilidad de tener más votos y por ende una mayoría política más importante en el Congreso, pero que tendría mucha dificultad en avanzar, dadas las incompatibilidades y las diferencias políticas en su seno. Entonces sería un gobierno con una ambición transformadora reducida. Y finalmente puede haber un gobierno técnico, es decir, un gobierno apolítico, como ha sucedido en otros países europeos. Pienso, por ejemplo, en el caso italiano, en el cual pues este gobierno tendría el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas, pero que no tendría pues ninguna ambición reformadora y que se encargaría únicamente de gestionar el día a día, el cotidiano, y aprobar el presupuesto de cara a unas eventuales elecciones legislativas que se podrían llevar a cabo el próximo año. El presidente Emmanuel Macron, Gaspar, más o menos hace un mes, cuando pidió disolver la Asamblea Nacional para una clarificación de su partido, perdió la mayoría relativa que tenía respecto de los votos de su partido. ¿Cómo queda el presidente francés después de estas elecciones que él mismo provocó? Bueno, queda fragilizado. No hay que olvidar que en la legislatura anterior la coalición del presidente tenía 250 diputados, hoy tiene menos de 170, entonces es una disminución considerable entre una legislatura y otra. Sin embargo, el resultado también es mejor que esperado, al menos las encuestas la semana pasada daban cuenta de una coalición gubernamental con una bancada inferior a escaños. Desde ese punto de vista, pues el resultado es mejor de lo que vaticinaban las encuestas. Ahora, el gran problema político de Emmanuel Macron es de cara al futuro. Emmanuel Macron no puede ser candidato a la presidencia en 2027. Varios tenores de su grupo parlamentario ya han dado muestras de querer emanciparse del presidente francés, y la gran pregunta que nos podemos hacer al día de hoy es si este grupo se mantendrá unido o si cada vez más habrán ambiciones personales que harán que la base política del presidente tienda a dividirse de cara a la próxima elección presidencial. Bien, quedan un montón de dudas entonces respecto de lo que va a ocurrir en Francia en los próximos meses. Gracias a Gaspar Estrada, politólogo de la Universidad Sciences Po en París, por estar con nosotros en France 24. Gracias a ti y a tu auditorio en América Latina. Que tengas un buen día. Nosotros hacemos la primera pausa en Directo a América, ya regresamos, sigan con nosotros. Directo a América, edición nocturna desde Bogotá. De lunes a viernes, le traemos las noticias más importantes de América Latina y el mundo y debatiremos con nuestros invitados y corresponsales sobre los temas claves de la jornada. Manténgase informado con seriedad y rigurosidad. Únase cada noche para entender lo que realmente importa en nuestra región y el mundo. Directo a América, edición nocturna en France 24 y France24.com.